Tremenda exhibida la que les mete la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy a los prianistas y específicamente al usurero de Ricardo Salinas. Y es que durante la conferencia de prensa mañanera saca tremendo video en el que lo deja completamente en evidencia a este evasor fiscal. Pues ahora resulta que hace un llamado al pueblo de México para decir que las manifestaciones no sean pacíficas, para que le den con todo al gobierno. Pero realmente su interés de este usurero es llevar al límite al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y tratar de que actúe como los gobiernos neoliberales, que reprimían, que censuraban y que incluso acababan con la vida de los manifestantes. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene firme y dice que no va a caer en las provocaciones de estos indeseables, pues que no se les olvide que el gobierno de la 4T no es como los gobiernos neoliberales, todo lo contrario. Bueno, por otra parte, Nancy Flores vuelve a abrir la cloaca y vuelve a salir a flote la hipocresía de los prianistas, estos que piden a gritos que se pierda el registro de Morena, supuestamente porque es un narcopartido sin pruebas y sin fundamentos, a diferencia de estos memoria corta, que sí tienen mucha cola que les pisen. Pues vuelve a salir a flote el nombre de García Luna, aquel que los prianistas quisieran enterrar y que se nos olvidara. Bueno, y no solo de él, van saliendo y saliendo más nombres, y a ver con qué cara siguen diciendo que se pierda el registro de Morena. Pero vamos a ver el video, pues la información del día de hoy es tremenda y no te la debes de perder. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. En ese contexto, ya se sabe, ya se tiene la logística, porque hay muchos turistas que ya han comenzado a llegar a los alrededores de la ciudad, del Zócalo, que no pueden ingresar. Incluso hemos visto pues en TikTok y diversas redes sociales que hay ya creadores de contenido prácticamente ya de todo el mundo que dicen, bueno, ¿y cómo vamos a entrar? Ya se sabe cómo van a entrar porque también pues la gente que viene a este festival… Mañana lo vamos a informar. A ver, si quieres termina las preguntas y explica otra cosa. No, adelante. Sí. Miren, desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones, y menos las que tienen un carácter violento. Y esto es para el pueblo de México y para el mundo. Nosotros lo vemos como una provocación. Como para decir, miren qué mal está la situación en México. Ya explicó Mario que máximo es el 8% de las escuelas de todo el país que no tienen clases. Y son alrededor de 1,000, ¿no? 1,000 y pico de maestros aquí, ¿no? Aquí, en el centro. Como 3,000 que están aquí en el centro. Han tenido todo el diálogo, todo. Esfuerzos adicionales que hemos hecho para los maestros de Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca, para Chiapas. Personalmente recibí a la dirección de Chiapas con el gobernador y firmamos un acuerdo. Mario ha estado en reuniones tripartitas en todos los estados desde hace un año. Hemos explicado que la derogación de la ley del 2007 representa el 20% del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas, que es muy complejo derogar esa ley. Sin embargo, no es que no se haya hecho nada. Desde el presidente López Obrador se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se está fortaleciendo, que garantiza que los maestros, hasta el salario medio de 2024 más inflación, puedan retirarse con ese salario completo. Y a los que ganen más, pues tienen sus características. Pero si ganabas 17,000 pesos y antes te retirabas con 4,000, ahora te vas a retirar con 17,000. Eso hace que no todo quede en cuentas individualizadas, sino que hay un fondo de pensiones para el bienestar
que ya es solidario, que estamos fortaleciendo. Además, ayer lo dijo Martí, se propone fortalecer el pensioniste. Una persona que se retira, una persona tiene sus cuentas, de acuerdo con las leyes que se aprobaron en el neoliberalismo, el retiro está en una Afore, en una cuenta de una Afore. Pero cuando te retiras, ¿quién te paga tu retiro mensual, tu pensión mensual? Una aseguradora privada que se queda con parte de lo que te paga, porque si no, no tendría cómo cobrar. Bueno, nosotros estamos proponiendo la creación de una aseguradora pública, de tal manera que vas a recibir más, porque no va a haber las comisiones, o va a haber una comisión mínima relacionada con un área administrativa pequeña. Entonces es un adicional que estamos proponiendo. Sobre las demandas de salario, bueno, ya explicó Mario, porque este es el salario base, los maestros además ganan más por estímulos adicionales que tienen de acuerdo a su trabajo y su evaluación, pero su salario base ha aumentado de manera muy significativa y va a seguir aumentando por encima de la inflación. Y además, pues se han atendido las demandas concretas de cada estado. Oye, que los maestros de educación física tienen un salario menor, bueno, vamos a ver de qué manera se les puede mejorar. Que hacen falta plazas porque no hay maestros suficientes en estos espacios, bueno, pues vamos a generar las condiciones para que siga habiendo plazas. Vamos a basificar a los profesores para que no tengan la duda de que algún día no van a tener certeza de su trabajo. 1.200.000 basificaciones. En fin, y una atención permanente. Un problema que se quejaban mucho, que me lo dijeron en campaña, es de que trabajaban, por ejemplo, en un lugar alejado de donde ellos eran. Y era muy difícil regresar con su familia. Entonces, se simplificaron todos los mecanismos para que puedan tener esta movilidad que antes no tenían. Y se sigue trabajando y se dice las mesas de diálogo están abiertas. Entonces, ¿cuál es la razón? Y por eso decimos que no tiene que ver, pues, ya con las demandas legítimas, sino con una orientación. Ahora, de decir no hay, la presidenta de México y el gobierno de México, pues tienen un problema en México. En México no hay problema. Bueno, sí hay muchos problemas, pero los atendemos. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social. No existe eso. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende como en cualquier país del mundo. Y la Secretaría de Gobernación trabaja permanentemente. El tema de los desaparecidos, la secretaria está permanentemente y se sigue en el trabajo de búsqueda de una manera como nunca antes se había hecho. Y además con la prevención en el momento que hay una persona en esta circunstancia. Y ha disminuido. Entonces, digamos, están atendiendo los temas. ¿Se quiere manifestarse? Pues que se manifiesten de manera pacífica. ¿Qué sentido tiene manifestarse de manera violenta? Eso es lo que en el pueblo de México y en el exterior es quién quiere generar violencia. Y de manera muy responsable les voy a pasar un video. Porque yo he dicho que los extremos se juntan. Entonces, recientemente Salinas Pliego tuvo una entrevista con Adela Micha y dijo esto, y lo digo de manera muy responsable, y no es un asunto del debate que hemos tenido, pero no puede dejarse pasar. Miren. Pero va a tener que ser otra cosa más ruda. Por ejemplo, a lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. ¿Convocarías a eso?
a lo mejor, pero a lo mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacífico, vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada. Tiene que ser más rudo. Esto lo dijo hace unos días un empresario mexicano que tiene empresas en México. ¿Considera que está detrás de estos bloqueos y manifestaciones? No tengo pruebas, pero digo que los extremos se juntan. ¿Cómo es? O sea, vamos a sumar 1 más 1. ¿Cómo es? Pero lo digo de manera muy responsable. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México, haciendo propaganda contra el gobierno de México, que tiene empresas, llama a la violencia? Porque eso es lo que dice ahí. Y él asimismo dice que es de derecha, de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están aquí en el centro de la ciudad, y que ayer algunos vehículos venían a la ciudad, y que la verdad la policía de la Ciudad de México hizo muy buen trabajo en coordinación con instituciones también del gobierno de México, y encuentra que hay artefactos explosivos en un vehículo. Entonces, los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas, justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado a todos a que cualquier manifestación sea pacífica, pacífica. Y lo hago de manera muy responsable, a todos. A Salinas Pliego, el empresario, a que está bien que esté en desacuerdo, pero no puede él llamar actos de violencia. Y se junta con estos grupos que supuestamente son muy radicales, supuestamente, que hacen actividades violentas. Entonces, esto es muy importante para el pueblo de México y para los que nos visitan. Entonces, sí hay una provocación para evitar o para mostrar que hay caos en México. Y eso, primero, no es cierto. Está montado. Está montado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Actuar de manera muy responsable. También para el pueblo de México y para los visitantes internacionales. Mañana se celebra el 10 de junio, el aniversario de un acto represivo del Estado en 1971, cuando era presidente Echeverría, que contrató paramilitares, los llamados halcones, para golpear estudiantes, asesinarlos, porque hubo personas fallecidas en ese evento. ¿Y no les parece extraño que lo que están llamando casi ellos es reprímanos? Para mostrar supuestamente que nuestro gobierno es igual al del 1971. Pues no. No vamos a reprimir.
Eso es para el pueblo de México y para el mundo entero. Hay mecanismos que la policía de la ciudad ha usado desde hace mucho tiempo que contienen, ayudan, evitan, y hay diálogo permanente con los manifestantes, diálogo permanente. Incluso quienes llaman a la manifestación de mañana formalmente hicieron un llamado para que no se llegue al Zócalo, que se llegue a un espacio anterior. Entonces, a los turistas que quieren entrar al Zócalo y que tienen problemas, pues estamos viviendo esta situación y no tiene por qué esconderse, sino al revés, abrirla y explicar que las vallas que están puestas en distintos lugares, pues es para evitar y para mantener la seguridad del lugar y para evitar pues que sea directamente con policías que haya un enfrentamiento. Entonces, pues lamentamos que esta situación esté ocurriendo, pero es una situación en donde se quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande. Y eso no es verdad, no es así, porque yo camino por todo el país sin problema y la gente apoya al gobierno. Entonces es muy importante que esto se sepa. Ahora, vamos a actuar de manera muy responsable y se garantiza la inauguración. Está garantizada, no hay problema. Se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación. En ninguna provocación. Pero es importante que la gente sepa que nos quieren colocar en esta circunstancia. ¿Quiénes? Pues desde la ultraderecha, porque así se llaman a sí mismos, que de manera muy irresponsable están llamando a la violencia, la verdad. Y también otros grupos supuestamente muy radicalizados que también caen en estos actos. Afortunadamente tenemos un extraordinario equipo de gobernación, en educación y de diálogo permanente, porque siempre hay que dejar una puerta abierta al diálogo, porque no se puede cerrar las puertas. Pero no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en la provocación. Y vamos a estar de manera muy responsable informando, avisando y que la gente sepa esta situación. Y el Mundial se va a disfrutar igual. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, a finales de mayo pasado quedó ya en firme las sanciones que aplica la Secretaría Anticorrupción contra 2 exfuncionarios de la Policía Federal. Esto es muy importante, se trata de Frida Martínez Zamora, y quien era exsecretaria general de esta corporación ya extinta, y también de Damián Canales Mena, extitular de un área que se llama División de Inteligencia, o se llamaba División de Inteligencia. Ambos eran identificados como parte del círculo cercano al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, priista que estuvo pues casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto en este cargo. Ambos son o fueron acusados en su momento, y es lo que queda ya en firme, de un presunto desvío de $65 millones relacionado con una adquisición de una tecnología, de un malware espía, para hacer espionaje desde esta Policía Federal. Ahora que los políticos del PRIAN pues han tomado este disfraz, esta nueva bandera de estar en una
pues supuesta cruzada contra el crimen organizado, pues vale la pena para el pueblo de México recordar quiénes son y qué hicieron en sus gobiernos, porque al final ellos parecían una mafia enquistada en la administración pública. No solo es el caso de estos dos exfuncionarios de la Policía Federal, sino también la propia trayectoria de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación, del propio Enrique Peña Nieto, y así podemos ir a lo largo de la historia, recordar rápidamente que en el caso del narcotráfico, pues en el periodo del PRI en el gobierno, pues el cártel de Guadalajara traía la plana mayor, charolas de la Dirección Federal de Seguridad como si fueran agentes de esa corporación, y en el caso del PAN en el gobierno, pues el claro ejemplo es Genaro García Luna, que supuestamente estaba al frente de la guerra contra el narcotráfico y al final estaba asociado con el cártel de Sinaloa. Preguntarle su opinión sobre este caso de que ya quedan asentadas estas sanciones y también de esta hipocresía de los políticos del PRIAN. Hay este caso que también se presenta denuncia penal, no solamente administrativa, y hay muchos otros que hace poco mencioné, vinculados con el caso García Luna, que la Fiscalía General de la República ya hizo detenciones. ¿De qué se trataba? García Luna, no solamente en el periodo que fue secretario de Seguridad, con lo que ya conocemos de resultados de ese periodo, que fue más violencia, más homicidios, más dolor para el pueblo de México. Y al mismo tiempo ya conocemos que en realidad, más que una guerra contra el narco, pues decidieron asociarse a un cártel. Es de todos conocido y hay suficientes pruebas para confirmar esto. Se asociaron con el cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivos, cosa que nosotros jamás haríamos. Jamás. Nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuencia organizada, ni con delincuentes de cuello blanco. Entonces, en ese periodo, no solamente fue esta desgracia, porque así es, para México, sino que además se utilizaron recursos públicos para comprar equipo a precios muy altos, precios que no correspondían con lo que era. García Luna sale de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón y pone una empresa privada o varias empresas privadas que se dedican a la seguridad, a vender equipos para la seguridad, importados principalmente. Entonces vendía desde cámaras de seguridad hasta equipos muy elaborados, como de espionaje. Entonces, el gobierno de Peña Nieto y otros gobiernos estatales, durante ese periodo, le compran a las empresas de García Luna equipo. Cuando se hace la investigación, pues resulta que el equipo o nunca llegó, o estaba al triple o al cuádruple o al quíntuple de precio. Es decir, había corrupción en esta venta. Estas pruebas ya no se usaron en el juicio de García Luna, que lo vincula con el narcotráfico en Estados Unidos. Ya no fueron parte de la investigación, pero sí son parte de investigaciones en la Fiscalía General de la República y de investigaciones de la UIF, que recientemente tuvo una resolución en donde los empresarios vinculados con esto tienen que regresar el dinero. Ya va a venir la UIF a informar esto. Y se están localizando propiedades de estos empresarios
para que con ello se pague al gobierno de México. Pero lo importante que se sepa es que García Luna no termina su contubernio con el poder y los grupos delictivos en 2012, continúa hasta el 2018. Incluso en algunos casos de contratos que siguieron un poquito después, sin que lo conocieran las dependencias, y en el momento que supieron, se denunció adecuadamente ante la Fiscalía General de la República o ante la Auditoría Superior de la Federación o lo que era antes la Secretaría, ¿cómo se llamaba antes? ¿La de Raquel? Función Pública. Entonces, la resolución que saca la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que ver con eso, con la demostración de que en efecto, durante el periodo de Peña Nieto se compraron equipos a las empresas de García Luna a precios muy altos y otras investigaciones relacionadas con esto. Y tienes razón, ahora hay un esquema de propaganda, porque es propaganda, de que el gobierno de López Obrador fue corrupto o que nuestro gobierno incurre en casos de corrupción. Cuando se encuentra alguna situación de corrupción, primero se busca frenar previamente, como fue el caso de la compra de medicamentos el año pasado, que nos dimos cuenta, o Raquel Buenrostro se dio cuenta, que algunas personas estaban queriendo comprar medicamentos a otros precios o a empresas que no podían suministrar esos medicamentos, y se paró esa compra. Entonces se despidió a los funcionarios públicos. Es decir, no llegó a concluirse ese episodio de corrupción, porque se detectó previamente, de manera preventiva se tomaron medidas. Y hay otros casos en donde se encuentra que hay problemas y de inmediato actúa la Secretaría o se presenta ante la Fiscalía General de la República. Entonces sí, en efecto, hay mucha desfachatez, por decirlo menos, en decir que hay corrupción cuando en realidad pues fueron gobiernos muy corruptos. Y aquí, en nuestro gobierno, cuando se encuentra que hay un caso, se presume un caso, de inmediato se investiga y se lleva hasta sus últimas consecuencias. Y hay varios casos que hemos señalado aquí en la mañanera. Y van a seguir la investigación de muchos casos que trae la Fiscalía, que siguen su proceso de investigación. No habría los recursos que tiene el gobierno de México para los programas de bienestar, la inversión pública y la operación del gobierno si hubiera la corrupción del pasado. Así de sencillo, es la mejor muestra. Son 1 billón de pesos que se dan a programas de bienestar y aumento en la recaudación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la principal corrupción de antes estaba en la condonación de impuestos, y eso desde el 2019 está prohibido. Y si hay un caso se atiende, pero en efecto hay una campaña que la verdad no afecta ya mucho, porque la gente sabe cómo estamos trabajando. Y que en el caso de García Luna también recordar que estos aparatos de espionaje pues estuvieron presentes tanto en el gobierno de Vicente Fox, cuando estaba al frente de la AFI, y después cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y que este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera lo que documenta es que son más de 700 millones de dólares implicados en estos fraudes que relacionan a la familia Weinberg, y que ahora va a tener que, de acuerdo con esta resolución de la Corte de Miami, va a tener que devolver a México más de 500 millones de dólares, que también es una cifra muy importante. Presidenta, también en otro caso de este combate
a la corrupción del pasado. Hay un tema que se dejó crecer, no solamente es el crimen organizado en su modalidad de narcotráfico, sino en otras modalidades. En los sexenios del PRIAN creció el tema del huachicol por dos vías. Una de ellas es que pinchan los ductos y sacan el combustible. Cuando llegó el presidente López Obrador se demostró que había incluso redes de ductos paralelas en petróleos mexicanos, que por eso dejaban que algunos criminales pues pincharan los ductos o hicieran esta ordeña de los ductos. Y por otra parte el tema del huachicol fiscal, que se empezó a atender también desde el sexenio pasado, y con usted pues ya se profundiza este combate al huachicol fiscal. Preguntarle sobre los avances en ese sentido. Nosotros tenemos documentado un caso que revela las complejidades de este delito y que involucra a Miguel Alemán Magnani, pues empresario prófugo de la justicia que se encuentra actualmente en Francia, refugiado para que no enfrente la justicia en México, y que además de su adeudo de 3,000 millones de pesos al SAT, pues tiene un tema relacionado con una empresa que se llama Impulsora de Productos Sustentables, IPS, que de acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y también del propio SAT, estaría implicada en huachicol fiscal y en lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Preguntarle cómo va ese tema, sobre todo por estas complejidades que tocan a empresas factureras y a empresas relacionadas con esta mecánica de introducir combustibles sin avisar de qué se trata para no pagar los impuestos requeridos. Vamos a pedirle a la Fiscalía, nosotros tenemos pendiente una presentación aquí de cómo atendemos el contrabando de combustible, que ha disminuido muchísimo. Y la mejor muestra es que se han incrementado las ventas de Pemex de manera muy importante. Al incrementarse las ventas de Pemex, pues lo que se demuestra es que en las gasolineras o en las flotillas ya no se vende combustible que entra ilegalmente, sino el que se produce o se importa de manera legal. Entonces, ya está el análisis, no ha habido oportunidad de presentarlo, pero lo vamos a presentar aquí. Y sí, también muy importante, pues lo que hizo el presidente López Obrador en 2019, cuando toma la decisión de cerrar los ductos. Incluso hay desabasto en muchos lugares y se compran las pipas para que se trasladen pipas del combustible para evitar que siga habiendo robo en ductos. Y ahí donde llega a haber un caso que hay robo en ductos, de inmediato se atiende por un sistema nuevo que tiene también Petróleos Mexicanos. Entonces ha disminuido mucho el contrabando de combustible. Y la Fiscalía tiene mucha investigación en puerta, o sea, que está desarrollando. Ha habido muchísimas detenciones. Recientemente las últimas detenciones fueron de empresarios que se dedicaban justamente al contrabando de combustibles. Y tiene todavía una investigación muy grande relacionada con esto. Entonces hay que pedirle a la Fiscalía que pueda, pues en el momento que avancen las investigaciones, que pueda dar toda la información relacionada con el contrabando de combustible, pero tomamos muchas medidas administrativas y de acciones legales que hizo la Fiscalía que han permitido que disminuya mucho la entrada de combustible que no pague impuestos, porque eso es contrabando de combustible, eso se le llama huachicol fiscal. Y que también estaban involucrados políticos priistas. Empresarios y otras personas que no puedo decir yo, porque le corresponde a la Fiscalía, pero sí hay vínculos con supuestos empresarios, digamos. Presidenta, en otro tema, este fin de semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pues agradeció a México por esta ayuda humanitaria que se ha estado enviando y particularmente por un cargamento que llegó el fin de semana. También denunció en un acto público pues cómo este bloqueo económico y también bloqueo energético pues ya tiene todas las características de un genocidio. Ha hablado el día de ayer en una entrevista que dio a
a un diario español, pues también de las características que ya implica, sobre todo para el sistema sanitario y para el sistema alimentario de Cuba, pues este bloqueo energético. Preguntarle si México puede enviar más ayuda humanitaria al pueblo cubano que está sufriendo. Se sigue enviando ayuda de todo tipo. Y vamos a seguir enviando. Me quedé pensando porque no sé si ayer o antier llegó otro buque de apoyo al pueblo cubano y vamos a seguir enviando el apoyo al pueblo cubano. Ellos tienen algunos otros mecanismos para la compra de combustible y nosotros seguimos apoyando en todo lo que podemos. Y es un asunto de solidaridad. Siempre lo ha hecho el pueblo de México y lo vamos a seguir haciendo porque es un pueblo que lo necesita. Presidente, ya por último preguntarle, porque en este caso el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que expuse hace un par de semanas, Pedro Rodríguez Chandoqui, que está acusado de violación, ya su defensa ha presentado algunos alegatos. De hecho, presentó una moción para que el juez del caso pues admita unas pruebas de una supuesta adscripción a un pueblo originario de este juez, de este magistrado, perdón, justamente para alegar los usos y costumbres en un caso de violación sexual. Aquí preguntarle cómo el sistema de justicia pues puede sopesar entre las verdaderas demandas de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y casos como este donde realmente se busca de forma ilegítima pues escudarse en usos y costumbres para cometer un delito de carácter sexual y generar impunidad. No conozco el caso, no sé si ustedes lo conocen, Rosa Isela o Luisa María, ahí se los encargo para que puedan revisarlo. Pero es un delito, la violación es un delito y no puede justificarse por usos y costumbres. Eso está tipificado y no puede haber, imagínense, como que los usos y costumbres permiten la violación de una mujer, pues eso no debe aceptarse de ninguna manera. Gracias, Presidenta. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.